Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante. Estaremos hablando de lo que es Snap EBT y cuáles son los principales cambios que nos estaría trayendo el año 2023, ya que estamos a pocos días de finalizar esta jornada anual. Son tres los cambios principales del programa SNAP en los Estados Unidos, que estarían entrando en vigencia para el año 2023. Es importante que tomes bastante atención, ya que estos cambios estarían afectando bastante los beneficios que recibes mes a mes de este programa. Y también estaremos hablando de la última llamada, pues quedan solo 48 horas para solicitar dos pagos de alivio de inflación, los cuales llegan hasta $600. A los residentes de un estado en concreto solo le quedan 2 días para poder solicitar múltiples reembolsos que llegan hasta el valor de $600 y sin duda alguna los ayudarán mucho. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que sin duda les será muy útil. El programa de asistencia nutricional suplementaria, conocido como SNAP, tendrá algunos cambios muy importantes que estarían entrando en vigor en enero del 2023. Son tres los cambios exactos que van a estar entrando. Primero vamos a mencionarles cuáles serán y poco a poco iremos explicándoles cómo es que estará funcionando. Para empezar, el primer cambio, sin duda, no mucho más que importante, es el COLA que ya sabemos que fue anunciado. Luego tenemos los pagos máximos para el 2023. Y por último tenemos el aumento en los límites de elegibilidad. Empezaremos con el COLA. Así como la Administración del Seguro Social está incrementando un determinado porcentaje cada año para que se le pueda hacer frente a la inflación, lo mismo se hace con el programa del SNAP, el cual prácticamente depende del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El incremento específico para SNAP que fue aprobado no es el mismo con el Seguro Social, pues este es del 12.5% y entró en vigor para los beneficios que se pagaron a partir del 1 de octubre de este 2022. Este porcentaje será válido por todo el 2023, hasta que en octubre del 2023 entre el nuevo COLA que será aprobado para el año 2024. El segundo cambio importante es los pagos máximos para el 2023. Para el 2023, los montos máximos que se pueden pagar cambiaron. Es importante señalar que la cantidad de beneficios recibidos va a depender del número de personas que integren a cada familia. Siendo así, los nuevos montos quedarían de la siguiente manera. Una persona estaría recibiendo $281. Dos personas recibirían $516. Tres personas, $740. Cuatro personas, $939. Cinco personas, $1,116. Seis personas, $1,339. Siete personas, $1,480. Ocho personas, $1,691. Ese es el máximo. Luego, cada persona adicional estaría recibiendo $211. Estas cantidades son válidas para 48 estados en los Estados Unidos, y también contando con el Distrito de Columbia, excepto por Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Alaska y Hawái. Para estos estados, los montos son los siguientes. Para Guam, $415 hasta $2,493 más 312 por cada persona adicional, más allá de 8 personas en una familia. Para las Islas Vírgenes de Estados Unidos, $362 hasta $2,174, más $272 por cada persona adicional, más allá de 8 personas en la familia. Luego tenemos a Alaska con $351 hasta $3,274, más hasta $409 por cada persona adicional, luego de ser 8 personas en la familia. Y por último tenemos a Hawái con $538 a $3,230, más $404 por cada persona adicional, más allá
de 8 personas en la familia. Luego tenemos el último cambio importante, que es el aumento en los límites de elegibilidad. Esto es muy importante escuchar. Para una persona, $1,133 para 48 estados. En Guam, 1,416. En las Islas Vírgenes, Alaska y Hawái son $1,303. Para dos personas, $1,526 en los 48 estados. En Guam, $1,908 y en las Islas Vírgenes, Alaska y Hawái, $1,755. Para tres personas, $1,920 en los 48 estados. En Guam, $2,400 y en las Islas Vírgenes, Alaska y Hawái, $2,208. Para cuatro personas, $2,313 en los 48 estados. En Guam, $2,891 y en las Islas Vírgenes, Alaska y Hawái, $2,660. Para 5 personas, $2,706 en los 48 estados. En Guam, $3,383 y en las Islas Vírgenes, Alaska y Hawái, $3,113. Para 6 personas, $3,100 en los 48 estados. En Guam, $3,875 y en las Islas Vírgenes, Alaska y Hawái, $3,565. Para 7 personas, $3,493 en los 48 estados. En Guam, $4,366 y en las Islas Vírgenes, Alaska y Hawái, $4,018. Y luego tenemos para 8 personas, que nos da $3,886 en los 48 estados. En Guam, $4,858 y en las Islas Vírgenes, Alaska y Hawái, $4,470. Estos son los 3 principales cambios que estarían entrando en vigor para el año 2023 en cuestión del SNAP EBT, un programa al cual muchos de ustedes yo sé que reciben y obtienen estos beneficios muy apreciados mes a mes. Ahora bien, hablaremos de esta última llamada para un estado, para los residentes exactamente, pues nos quedan solo 2 días para poder solicitar 2 pagos de alivio de inflación de hasta $600. En esta ocasión le toca a los residentes de Idaho. Solo les quedan 2 días para poder solicitar estos múltiples pagos de hasta $600. El estado ofrece 2 reembolsos a los contribuyentes elegibles: el reembolso del 2022 y el reembolso de la sesión especial del 2022. Si bien el monto de cada reembolso es diferente, las calificaciones y el proceso para poder obtenerlos son prácticamente lo mismo. Los reembolsos estarían oscilando entre los $75 y los $600 y se están basando netamente en la información de la declaración de impuestos del año 2020 aprobada más reciente en el archivo, cuando Idaho emite los reembolsos. Para obtener estos pagos, los contribuyentes deben presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta individuales del año 2020 y 2021 antes del 31 de diciembre de este 2022. Pues a continuación estaré mostrando lo que sería un desglose de cada reembolso. Para empezar tenemos la rebaja del 2022, donde el gobernador Little firmó lo que sería el proyecto de ley 436 de la Cámara de Representantes el 4 de febrero, el cual nos brinda reembolsos de impuestos a los residentes de Idaho durante todo el año. Cada contribuyente independiente recibirá $75. La otra cantidad posible es el 12% de los impuestos sobre la renta del contribuyente del año 2020, cualquiera que sea pues la cantidad mayor. Luego tenemos el reembolso de la sesión especial del 2022. En una sesión especial en septiembre, el gobernador firmó el proyecto de ley 1 de la Cámara que autoriza lo que es la devolución de impuestos a los residentes de todo el año. Los contribuyentes individuales pueden obtener $300, mientras que los contribuyentes en conjunto pueden obtener hasta $600. Los estados de los contribuyentes individuales incluyen lo que sería ser soltero, jefe de familia, viudo calificado y casado que presenta una declaración por separado. La otra cantidad posible pues es el 10% de los impuestos sobre la renta del contribuyente en el 2020, pues es la que sea mayor. Ahora bien, eres elegible.
Para poder obtener su cheque, todo lo que necesita hacer es presentar su declaración de impuestos sobre la renta individual de 2020 y 2021 antes de la fecha 31 de diciembre del 2022. Los requisitos para ambos son exactamente lo mismo. Cualquier habitante de Idaho que haya sido residente durante todo el año en el 2020 y 2021 y que también haya presentado lo que sería una declaración de impuestos sobre la renta individual de Idaho o también un formulario 24 para esos años es elegible. Un residente de año completo es alguien que mantiene lo que sería una casa en el estado de Idaho durante todo el año y pasa más de 270 días al año en el estado de Idaho. Además, es alguien domiciliado en Idaho durante todo el año fiscal. El domicilio prácticamente es el lugar donde tiene su hogar permanente y el cual usted piensa regresar cuando está afuera. Si está estacionado en Idaho, en servicio militar activo, también se le considera un residente del estado en el que está domiciliado. Sin embargo, los no residentes y los residentes de parte del año no son elegibles.